Hola, buenos días. Probablemente cuando muchos vean que yo estoy retransmitiendo en directo, ya suelen estar haciéndose sus pájaras mentales, ¿no? A ver qué va a venir a decir esta hora, esta que crea vídeos en directo para cagarse la gente. Bueno, no lo hago con gusto a veces, ¿eh? Bueno, de todos modos digo, es muy temprano para crear este vídeo. Creo que todos sabíais que no me encontraba bien, que he estado pasando por un mal momento y hoy creo que me siento con la suficiente fuerza como para abordar este tema que lleva chirriándome los oídos, ¿no? Y digo, ya que ya me voy encontrando algo mejor dentro de lo mal que estaba, ya puedo abordar un poco este tema. Eh, ya lo conocéis, ¿no? Black Sex Experience. Vuelvo a repetir, es costumbre criticar al libro por su tamaño, ¿no? Pero los que habéis tenido la oportunidad de leer este libro, creo que os habéis dado cuenta que más allá del sexo, es una crítica sobre el tabú de la sexualidad y sobre la sexualidad en sí, ¿no? Y sobre todas estas cosas que nuestros padres o la gente mayor siempre tenía como normal, que ha ido ocultando y todo eso. ¿Por qué hoy yo he venido con este libro? Ay, dadme un segundo que está llamando el telefonillo y seguro es un paquete que estoy esperando. Ahora voy. Dame un segundo. Bueno, ya estoy aquí, ya está recogido el paquete, ¿vale? Era un paquete muy importante para mí, que luego ya os diré de qué va el paquete. Vale, hay una mosca cojonera aquí que me está dando el coñazo, ¿vale? Lo que estaba diciendo, llevo semanas escuchando el tema de la violación a menores de Annobón, a las menores de Annobón, y iba a escribir un post, pero luego me extiendo bastante y luego no me suelen entender, igual que hablando, ¿no? Y digo, qué mejor manera de explicar este tema, esta crítica, porque yo vengo criticando esta situación en mi novela. Es cierto que mucha gente, cuando ve esta portada, lo que se cree es que es sexo al 100%. Vamos a ver una cosa, habría que leerse la novela para saber de qué trata y luego ya juzgar, ¿sabes? En base a lo que se ha leído. Entonces, ¿qué pasa? Yo he decidido que os voy a leer el capítulo 12 de mi novela, os lo voy a leer íntegro, ¿sabes? Que es un capítulo que trata sobre este tema, la pederastia consentida o no, pero la pederastia ha sido consentida bastante tiempo en Guinea. Muchas familias lo han ocultado porque al principio siempre se ha tenido a bien acusar a la menor víctima de abusos sexuales o víctima de pederastia de ser ella la que... Hola Noemi, ¿qué tal, guapa? De ser ella la que se expone a su violador, o sea, aun siendo ella la víctima, siempre se la ha acusado de ser ella la que se ha expuesto porque te has vestido así. Igual está pasando aquí en España con el tema de las violaciones.
Entonces, ahora me asquea un poco que se ponga el grito al cielo. Gracias, guapa, que se nota, ¿no? Que ya voy mejorando, se nota un poquito. Y las ganas también que estoy cogiendo de arreglarme porque me arreglaba muy poquito. Y entonces lo que quiero decir es esto, que me asquea un poquito la doble moral que hay ahora mismo, que la gente ya está como poniendo el grito al cielo diciendo, oh, que esto, que lo otro. No, eso lleva años sucediendo en Guinea. Hay muchísimas mujeres de 45, 50 años, muchísimas mujeres de 30, de mi quinta, de 35, de 38 años, que han venido sufriendo violaciones por parte de sus padres, por parte de sus tíos, por parte de vecinos, por parte de los amigos de sus padres, y siempre los padres han tenido a bien acusarles a ellas de que se han expuesto al violador, ¿vale? Me parece un poco vomitivo que ahora es cuando todos hayamos abierto los ojos de golpe y porrazo. ¿Cómo que ahora es cuando se han abierto los ojos? Cuando esto lleva pasando en el seno de nuestro país hace muchísimo tiempo. La violación es consentida. Las violaciones son consentidas en Guinea. Es más, son tan consentidas que muchos padres utilizan a sus hijas como sacrificio para obtener dinero, para obtener rédito. ¿En qué sentido? Que si en la brujería le han dicho que él tiene que ser el primer hombre en la vida de su hija, entonces coge y abusa sexualmente de su hija y la mujer lo consiente, y esto va pasando tanto tiempo dentro del seno familiar que se acaban cometiendo hasta incestos, ¿vale? Entonces ahora no vengáis a gritar, oh, como si fuese nuevo. No es nuevo. Es que quizás esta vez es cuando se ha tenido a bien denunciarlo, pero antes, cuando denunciabas un abuso sexual, lo que hacían era recriminarte, ¿vale? Bueno, luego ya tendré más tiempo de criticar. Voy a leeros el capítulo 12 de la novela, que como os he dicho nos va a quedar indiferentes. Dice, capítulo 12, indiferencia de los padres. Hija, tenemos que hacer algo, pero no se tiene que enterar. Verás, todo ese dinero que tiene papá, del cual estás disfrutando y viviendo una vida de lujos y sin pasar miseria, como las demás niñas de tu edad, pues que no lo recojo del suelo. He tenido que hacer sacrificios. Empecé por tu hermana mayor y le hice lo mismo que te estoy proponiendo. Como te he dicho, nadie se tiene que enterar, ni siquiera mamá. El abuso sexual es un tema amplio en nuestro país, pero en este caso en particular se trata de un padre hacia su hija. Como nadie pudo intervenir siquiera, ni supervisar por lo que pasaba en su caso, cualquiera inclusive yo solo puedo deducir las cosas basándome en la explicación que nos dio en su día la chiquita. Pobres niñas víctimas de abusos sexuales por parte de un pedófilo al que llaman papá. Un ser humano brutal y despiadado que se merece algo más que un castigo ejemplar, que lo refundan en la cárcel hasta el día de su muerte. Si es que aún vive, claro, y que lo torturen poco a poco. De verdad, tía Jaira, no alcanzo a encontrar explicación alguna a esta conversación. Trato de ponerme en tesitura e imaginarme la situación y no logro entender que a un padre se le cruce tal cosa por la cabeza. Tan aberrante resulta de digerir como de asimilar, y que sin pudor alguno le proponga su gran idea a su hija. Increíble y lamentable. Son más habituales esas prácticas de lo que nos podemos imaginar, sobre todo en los altos estratos. El caso al que me refiero
Se trata de la hermana pequeña de mi colega Malik, de mi colega Mike. Un día se fue de la lengua. Sigo pensando que debió ser por los efectos del alcohol. Y con total libertad y soltura nos contaba sobre los rituales macabros de enriquecimiento que utilizaba su padre. Él ha sido mi primer hombre, nos decía. Le han dicho en la curandería que de este modo seguiría su fortuna. Buenos días, María Cristina. Vale, Noemi, luego ya lo miras con tranquilidad, ¿vale? Por más natural que Ashley lo quisiese pintar, mi conclusión era clara, que este elemento era un brujo. Era la reencarnación del demonio. Mira que tener que abusar sexualmente de sus hijas para tener dinero. ¿Perdón? Lo que oyes, tía. No hay lugar a sorpresas. Y por supuesto que él no es el único que recurre a dichas prácticas aquí. Y si te pones a analizar, ella lo trató con normalidad y no sabe que está mal lo que le hacían. Qué triste que su propio padre, qué triste que tu propio padre te haga daño. En mi opinión, no creo que un animal así merezca ser padre de nadie. No veas la rabia que me entró cuando en su inocencia lo contaba como si de algo normal se tratase. Menudo animal. No se merece siquiera compararlo con los animales de los cuales tienen más cariño y amor, por sus hijas que muchos seres humanos. Ese era un caso en particular, pero se da mucho. No son para nada casos aislados. Vienen dándose hace mucho y son habituales. De hecho, y por desgracia, van siempre asociadas a la tradición y a la brujería. Y me pregunto, ¿dónde suelen estar las madres? ¿Y cómo es que nunca nadie dice nada al respecto? Sinceramente, no me creo eso de que las madres no se den cuenta ni se enteren de lo sucedido. ¿Qué madre no sabe lo que le ocurre a sus hijos? Si una madre conoce el comportamiento de los hijos, cualquier cambio en su actitud o comportamiento debe ser una alerta que te diga por lo que está pasando. Digo yo, si les lavas la ropa, sabes cómo la ensucian, puedes olerla o yo qué sé. Pienso que es culpa de las madres que por un plato de comida se vendan y actúen de cómplices. Unas madres ambiciosas, vividoras, dependientes y enfermas mentales, que optan por hacer la vista gorda para no perder a su macho. ¿Acaso no se fijan en los cambios anímicos de sus hijas? O peor aún, ¿los notan y les da absolutamente igual? Hipotecar la pureza de sus hijas solo por querer vivir como reinas, por lo que a mi parecer fracasaron como madres y se merecen también un castigo por ejercer de cómplices. Cierto es que hay casos aislados, como el de Leila, de apenas año y medio. Cuando todo se descubrió, su madre no daba crédito a lo que el cuerpo de la pequeña le estaba relatando. Ana, la madrastra de la madre, es quien se hacía cargo de la pequeña cuando ésta se iba a trabajar. La tarde anterior se había percatado de que la pequeña presentaba signos de abusos. Y nada más ver a la madre, le lanzó una pregunta recriminatoria, insinuándole si era conocedora de aquel acto tan atroz. Ana
No tuvo a bien pensar si era ajena a lo sucedido, ni tan siquiera le dio margen de reacción a aquella madre de articular palabra alguna. La señora estaba molesta y descompuesta de la impotencia que le provocaba la situación, y a punto estuvo de pegarle a la madre, que, como era de esperarse, entró en shock. Era evidente que alguien había tocado a la pequeña. La madre estaba tan turbada que su mente se negaba a creer lo que su instinto de madre le aseguraba. ¿Qué le pasa a esta niña? ¿Por qué le sale flujo de la vagina? Como si de una mujer mayor se tratase, le preguntó Ana encolerizada. La vergüenza dio paso a la ira, que más tarde fue aplacada por la impotencia y la frustración. Sin articular palabra, la madre tomó a su pequeña entre los brazos y, de una forma quizás instintiva, la metió en la bañera para lavar su frágil cuerpo. Era tan delicada la situación que no sabía por dónde empezar. El solo hecho de pensar que su chiquita había sido víctima de un depredador sexual le remordía la conciencia. Y ese sentimiento de culpa por no haber estado ahí cuando ella la necesitaba. Leila apenas era un bebé. No sabía hablar, ni mucho menos expresar lo que le estaba sucediendo. Y lo peor de todo, era incapaz de decirle a su madre quién era el energúmeno que la estaba desgraciando la vida. Solo le quedaba responder al eterno interrogatorio al que le sometió su madre, que pocos datos arrojaba. Por más que ella le insistía a la pequeña, la pobre solo se limitaba a mirar a la madre, totalmente rota, desesperada y desquiciada. La unidad familiar constaba de 3 miembros: el padre, la madre y la propia Lacey. Una vez en casa, la madre se dispuso a comentarle lo sucedido al padre. Ella llevaba una investigación paralela al no saber quién había sido el responsable de aquella aberración. Todos de su entorno familiar pasaban directamente a convertirse en sospechosos. A modo de conversación familiar, le preguntó al padre si se había percatado de algo inusual en el comportamiento de la pequeña. La sorpresa de la madre fue la actitud altiva del padre, que trataba de restarle importancia al asunto. La madre, sorprendida, no daba crédito al comportamiento agresivo que pronto adoptó el padre, que en vez de involucrarse, seguía con su rutina como si no hubiese pasado nada grave. Dicha actitud era un tanto ridícula y sospechosa, teniendo en cuenta que se trataba de su propia hija. «Serán cosas tuyas», le dijo a la madre, tratando de hacerla parecer una desquiciada mental. «¿Cómo es que, viviendo los 3 en la misma casa, alguien pueda manosear a nuestra hija sin que nos demos cuenta de ello? Es más, no me creo en absoluto lo que me estás contando. Así soléis buscar afrentas donde no las hay», dijo el padre a la madre. Se fue de tono la discusión entre los dos, hasta tal punto de coger y propinarle una soberana paliza a la madre, ya que, a su parecer, la madre estaba sacando las cosas de contexto. A partir de aquello, crecieron las dudas de la madre, obvio, que poco margen le dio al padre de cambiar su táctica. Su instinto le estaba advirtiendo que algo iba mal. Las dudas crecieron y pasaron a ser sospechas,
Vale, María Cristina, velo con calma luego cuando puedas. Atando cabos, observó la actitud sospechosa e incongruente de su marido, que ya le daba mala espina, el cual cambió de carácter, que cambió el carácter de la madre hacia su pareja, que quería dejarlo, pero su tradición la obligaba a mantenerse a su lado. Ella tenía que apechugar con él, en las buenas y en las malas. Aguantó todo lo que pudo. 6 meses después, Leila cumplió los 2 años. Ya sabía decir algunas frases sueltas y responder a preguntas de su madre con algo de dificultad, pero la paciencia era la gran aliada de las dos. Un día, Dios mío, esta mosca me va a matar, ¿eh? Un día, la madre de Lacey aprovechó que estaban solas en casa y con total tranquilidad le sentó a su hija y empezó a formularle preguntas. Las mismas preguntas que le hizo hace 6 meses. Leila, cariño, ¿te encuentras bien? Y la peque le respondió, sí, mamá. Ella continuó preguntando. ¿En casa de la abuela te tocan la vagina? Responde con la cabeza que no. La madre sabía que no podía insistirle mucho a la chiquita, dado que no era consciente de la gravedad de la situación, ni mucho menos del daño que le estaban haciendo. Gracias a Dios, se decía a sí misma la madre, ya puedo hablar con mi niña. Ahora comprende mejor las preguntas. De repente, Leila cogió con confianza y le contó a su madre todo lo que necesitaba saber. Le dijo, papá y yo jugamos a un juego. Me toca y le toco. Y dice que no pasa nada, pero que es un secreto. ¿Quieres jugar tú también? La madre, sorprendida, le preguntó a la pequeña, ¿qué has dicho, nena? Asentó la cabeza y se lo repitió. Papá juega conmigo. Me toca ahí abajo, mamá. Indignada y desesperada, se propuso a plantarle cara de una vez por todas al depredador que tenía como marido. Estaba dispuesta a matar o morir por su pequeña. No más llegar en casa, ella se lo volvió a preguntar. Este, como era de esperar, lo negó rotundamente, diciendo que la niña lo traicionaba. Esta Leila es una mentirosa. ¿Cómo puede siquiera pensar que yo le haría algo a mi propia hija? Él trataba de justificarse por todos los medios. La madre no podía dudar de su pequeña. Como dice el refrán, los niños y los borrachos son las únicas personas que dicen la verdad. ¿Se trata de un ser inocente? ¿Qué necesidad tenía de mentir? Leila, por su parte, se veía en una encrucijada, pero la madre creía ciegamente en ella y tenía ya demasiados motivos. Y si hay algo que tiene poder en esta vida, es el instinto de una madre, ya que nunca falla. Y en los niños pequeños funciona de maravilla, ya que absorben todo lo que ven y se les enseña. En medio de la discusión entre se levanta la nena y delante de ella y con toda su inocencia le mete la mano en la bragueta de su padre, intentando acariciarle el miembro, diciendo, papá, ¿jugamos? Era su forma de poner paz en medio de tanto escándalo que se estaba armando. Y para ella era normal. A la madre no le cabía lugar a dudas que aquel animal llevaba años abusando sexualmente de su propia hija.
y ella, sin pérdida de tiempo, se separó de aquel ser deplorable, y se marchó de aquella casa con su hija. Le costó bastante tomar la decisión de denunciarlo, pero una vez tuvo el valor de hacerlo, lo demandó. Y digo yo, habiendo tantas mujeres, ¿por qué violar a tu propia hija? Lo que le hizo a esta niña es un daño irreparable. Qué duro para la pobre vivir sabiendo que su propio padre le hizo un daño tan horrible, y ser señalada como tal. Desgraciadamente, el caso de esta nena es igual como el drama de los niños maltratados, como son sus padres quienes se lo hacen. Les parece natural y obedecen. Muchas niñas de la edad de Leila sufren a diario abusos por parte de sus progenitores. Por desgracia, en nuestro país no se pena a estos depravados. Se valen de la impasible justicia que tenemos, con la bendita doble moral con la que se rige nuestro querido país. Se ha tenido a bien censurar todo, y digo todo, lo que no interesaba que viese la luz, o que se viera como algo mal hecho. Se limita la sexualidad como tema de conversación entre padres e hijos, pero los delitos sexuales que se practican a diario quedan impunes. ¿Por qué? Todos tienen algo por lo que callar. Pocos son los casos de violación que hayan sido tratados con la severidad que requería la cuestión. En su mayoría, los abusadores son miembros del círculo familiar de la víctima. Se oculta la cuestión debido a que en muchos casos acaban en fatídicos embarazos no deseados. Lo más trágico de todo es que las víctimas no denuncian a sus violadores, o mejor dicho, no hay una ley que les permita hacerlo. Abusar sexualmente de una mujer o de quien sea no deja de ser una violación legítima, de la misma, y se mire por donde se mire, no deja de ser una aberración y un crimen. Muchos lo hacen utilizando su posición social, lo que les exime directamente de responsabilidades. La ley se debería de aplicar de la manera más contundente contra esos comportamientos, pero no interesa. Desgraciadamente, vivimos en una sociedad en la que la ley, en tales situaciones, es nula. Todos están por encima de ella. Las amenazas están a la orden del día. Si denuncias, te mato. Si alguien se entera de esto, lo lamentarás. Es triste, muy triste, peor aún cuando se sabe que para nada se está hablando de casos aislados. Es el modus operandi de esos cabrones, tía Jaira. Era contar con el benemérito de la familia de la víctima, del gobierno y de todo ente con poder. Encima, a las pobres no se las permitía defenderse. Aquí la única responsable directa de que le sucediese algo tan repugnante era ella, por ofrecida. Según ellos, claro. Así pues, tenía que atenerse a las consecuencias, ya que ella sola se expuso, insinuándose al violador. Si tuviese todo el poder del mundo, te aseguro que lo emplearía en ejecutar a esa gentuza. Eso sí,
de forma grotesca, usando de verdugos a sicarios y asesinos en serie. Me acuerdo de un hecho todavía como si fuese ayer. Podía ser menor, pero era consciente de lo que veía. Te aseguro que sigo sintiendo repulsión hacia esa persona. Cuando vivía con la abuela Kenia, en el pueblo había un señor mayor que vivía tóxica. Aquel hombre era el mayor depredador sexual jamás conocido. Diría que tenía entre 45 y 50 años, no me acuerdo muy bien. Lo deduzco por las canas. Aquel energúmeno se aprovechaba cuando los mayores estaban en la finca o en la ciudad, fingía ir al campo y recorría las casas del pueblo donde sabía que había niñas en edades comprendidas entre 10 y 14 años. Niñas que sabía que no podían defenderse y abusaba de ellas. A algunas las engañaba con caramelos y les vendía el cuento de que lo que él les iba a dar sería otro caramelo más rico. Y normal que se les pusieran los ojos como platos y se dieran. Por lo visto, y cosa de la que me enteré hace poco, es que todo el pueblo sabía que aquel señor era un violador, pero nadie decía nada. Todos se callaban, algunos por solaparse, ya que era un familiar de ellos, y otros por no pasar vergüenzas. Una de sus víctimas tendrá ahora 2 años más que yo. Acabó cogiéndole gusto y no estoy muy segura, pero creo que se quedó embarazada de él. Tan difícil resulta afrontar y enfrentar situaciones de esta naturaleza. Lo insensato era el afán de proteger al abusador y desproteger a la víctima, que es la que en realidad está sufriendo. No lo comprendo, tía Jaira. Siento impotencia y todo. Hija, piensa un poco. Tienen cierto recelo de ver herir su ego. Y no te olvides de la dignidad de la familia. Su insensatez les obliga a no tener el más mínimo sentido de la vergüenza, recriminando y haciendo responsable a la víctima del herido. Acostumbrados a llevar los problemas con cierta inflexibilidad y falta de determinismo, basándose en reproches y enfados que no vienen a cuento, así como en absurdos sobre lo mal que hacía las cosas la juventud de hoy en día. Es evidente que sucedieran este tipo de situaciones, incluso peores, dado que optaron porque rigiese la represión, contrariando la versión de las víctimas. Ten clara una cosa, y te irás dando cuenta según vayas creciendo, y es que en nuestro país el concepto abuso sexual y pederastia no existe. Cualquier niña o mujer que se atreviera a decir que había sufrido abusos por parte de fulano o mengano, la paliza y la humillación que se llevaba era ejemplar. Es más, se lo reclamaban. ¿Cómo puedes tener el descaro de decir que han abusado sexualmente de ti? A saber qué no habrás hecho para provocarlo. La impasibilidad recibida por parte de nuestros familiares propiciaba con ello a convertirnos en un blanco fácil ante los depredadores que no solo se aprovechaban de sus víctimas, sino también de la amistad que tenían con el entorno familiar, para así aprovecharse de la inocencia de muchas jovencitas para abusar sexualmente de ellas. A mi edad, creo que he tenido mucha suerte de no haber tenido que pasar por ello, pero el resto que sí han tenido la desgracia de vivir
en una sociedad en la cual nos ha tocado lidiar con padres cuya forma de pensar estaba chapada a la antigua, incapaces de sentarse, a hablar y explicar los pros y los contras de lo que conlleva tener una relación sexual plena, así como de disfrutarla en el sentido amplio de la palabra, nos limitaban. Cuando veo un caso así me pregunto si de verdad hay tanta gente tan estúpida. Una adolescente se embaraza de su padre y la madre ni siquiera indaga para descubrir al responsable. Y para que después de tener al bebé, se vea en la tesitura de engañar a su madre diciéndole que el supuesto padre murió. ¿De qué preguntaría? ¿De qué? Si solo con ver la cara del bebé era igualita a la del abuelo, el violador, claro. Lamentablemente, están años luz de entender cierto tipo de planteamientos y cuestiones en lo que a sexualidad se refiere. Es por ello que a la hora de la verdad, cuando empezaba a gustarnos un chico, nos veíamos en bragas y literal, ya que no sabíamos a qué nos enfrentábamos ni qué hacer al respecto. Este es el capítulo 12. Entonces, ese capítulo os lo dejo como reflexión. Os lo dejo ahí como reflexión. Porque todos los que hemos nacido, crecido y vivido en Guinea, sabemos que los abusos sexuales se han venido dando en los senos familiares, en los entornos más cercanos. Muchas gracias y buen día. Hasta luego.